Mi hijo menor, Adrián, y yo tenemos ocasionalmente un juego de quién se ama más. Me le acerco y le digo, te amo mucho. Y él me dice, yo te amo más. Y entonces yo le respondo, no, yo te amo mucho más. Y él añade, no, yo te amo de aquí al cielo. Y entonces comienza el juego, la competencia entre quién ama más al otro. Y luego él me dice, yo te amo de aquí hasta la estrella más larga. Yo te amo del tamaño del universo, le digo yo. Y entonces en una de las tantas ocasiones que jugamos así, un día me dice, pero yo te amo hasta Dios. Y entonces le respondí, ahí me mataste. Porque ¿qué te digo ahora? No tengo ¿Cómo se compite contra eso? Adrián está muy chiquito, tiene 6 años como para entender de que nadie puede amar de tal forma, por supuesto. Pero de cualquier manera me puso a pensar cómo es el amor de Dios conmigo, cómo ama a Dios. Porque todos sabemos que Dios es amor, sí o no. Pero en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Cómo se mira? Voy a darles algunos ejemplos. No es exhaustiva la lista, está lejos de ser exhaustiva, pero permítame mostrarle algunos pequeños esbozos de cómo es el amor de Dios para con nosotros. Número 1, nos ama a través del dolor. ¿Recuerdan el momento cuando llega la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro está bastante enfermo? ¿Recuerdan la forma en la que le dicen? El mensajero le llega a notificar de la siguiente manera en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 3. El que amas está enfermo. Lo que me lleva a entender de que aún en el proceso de sufrimiento o de dolor, Dios me sigue amando. El sufrimiento no es equivalente a que Dios no me ama. Pero también Dios me ama a través de la misericordia. Ustedes van, por favor, al libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, y notarán lo que Dios le dice a Israel. Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. No sé si les ha pasado que cuanto menos se sienten dignos del amor del Señor es cuando más el Señor nos los muestra. Y no es que hay un tiempo en el que uno es digno. Digo, uno siempre es indigno del amor del Señor. Pero hay etapas de la vida donde uno definitivamente se siente peor que nunca. Y ahí, en ese momento, pareciera que Dios le place mostrarnos cuánto nos ama en realidad. Pero también lo hace a través de la confrontación. Aún cuando aparentemente me está confrontando con algo que tengo que corregir, aún ahí, Él muestra su amor. La Biblia nos relata un episodio cuando un joven rico se le acerca para preguntarle cómo ganar la vida eterna. ¿Recuerdan ese momento? Y entonces Jesús le dice, bueno, sigue los mandamientos, ama al Señor. Y el joven le dice, yo todo eso lo he hecho. Y entonces dice el escritor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 21, que Jesús mirándole le amó. Porque se está dando cuenta que no es cierto. Que este muchacho lo tiene todo listo. No, no lo tiene todo listo. Pero aún así, aún cuando le falta tanto, lo ama. Bien le pudo haber regañado. Bien le pudo haber señalado, mentiroso. No es cierto. Vos decís que cumplís con todos los mandatos, pero no es cierto. Pero en lugar de eso, lo mira, dice el escritor, y le ama. Pero hay una forma más en la que el Señor muestra su amor, y es a través de la compasión. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 18, nos enseña que Él defiende la causa del huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Muestra su amor proveyendo a aquellas personas que están en una situación de mucha necesidad. Y si ustedes siguen leyendo las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, van a encontrar distintas formas en las que Dios muestra su amor. De hecho, es su bandera, como dice el escritor de Cantares en el capítulo 2, versículo 4. Él me lleva a la sala del banquete y su bandera sobre mí es el amor.
Un amigo me dijo recién, y es que Dios, noten lo distinto que es el amor de Él en relación al nuestro hacia Él. Para Él, amar no es un mandato. Para nosotros sí. En la Biblia se nos enseña, ama a tu enemigo. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero para Dios no hay ningún mandato de amar. Él no lo necesita porque Dios es amor. Y ahora cuando hago la pregunta al revés, no cómo me ama Dios, sino cómo yo lo amo a Él, ahí es donde yo me frustro. Porque entonces me doy cuenta que yo no amo como Él me ama. No lo amo igual. De hecho, es el título del mensaje de esta noche. No lo amo igual. Muchas veces mi amor por Él ha sido un amor sostenido, número uno, por las emociones. Porque me siento bien, porque lloré, porque reí, porque brinqué. Porque hubo todo un ambiente propicio para mover mis sentidos. Número dos, a veces lo he amado sostenido por experiencias, únicamente por lo que he vivido, por lo que ha hecho por mí. ¿Es malo eso? No necesariamente, pero no puedo sostener mi amor únicamente en experiencias. Y número tres, me he dado cuenta que mi amor por Él a veces ha sido con condiciones. No ha sido incondicional. Me doy cuenta que lo amo más cuando Él atiende a mis intereses. Y me frustra cuando me dice que no. Si soy muy sincero, ha sido la forma en la que puedo valorar mi vida a través de estos años en mi caminar junto con el Señor. Me encantaría decirles que no he tenido intereses en el proceso, pero en el proceso definitivamente me he dado cuenta, número uno, que mi amor a veces ha sido sostenido únicamente por emociones, número dos, por experiencias, y número tres, ha sido sostenido por los intereses. Recientemente leí en una revista digital un artículo que hacía referencia a un escrito, sería mentirles, no sé de dónde es originario este autor al que hicieron referencia, se llama Zygmunt Bauman, y él escribió una suerte de ensayo que se llama De peregrino a turista, y en ese ensayo describe más o menos la identidad del hombre de nuestra sociedad posmoderna, y a la vez nos puede servir para describir cómo son las personas dentro de las iglesias. Durante todo el desarrollo de su argumento, él habla de 4 tipos de personas, y se las voy a compartir porque me enseña mucho acerca de cómo he sido yo a veces. Él habla, número 1, insisto, 4 tipos de personas en nuestra sociedad. Él habla de el paciente. El paciente es aquel que busca una comunidad, pero sin comunión. Como en un centro comercial o como en un concierto, por ejemplo. Les gusta la compañía, pero no buscan profundizar con nadie. Les gusta la experiencia de lo que se vive. Permítanme contextualizarlo en una iglesia. La iglesia es básicamente un sitio donde la pasan bien. No buscan una comunidad para tener comunión. Buscan una comunidad simplemente para pasarla bien, pero no profundizan en su relación con nadie más. Lo mismo sucede a veces con Dios. Busco estar cerca de Dios, porque por supuesto creo en Él, pero no busco profundizar en mi relación con Él y por lo tanto no lo logro amar como Él se lo merece de parte mía. El segundo grupo del que habla este escritor, el vagabundo. Este no tiene vínculos ni residencia. Vive un desarraigo continuo, nunca echa raíces en ningún lado. Y las iglesias tristemente tienen muchos de estos también. Jamás echan raíces. El tercer grupo, el turista, hace de su vida una búsqueda continua de novedades y estímulos. Eso me llamó la atención, porque es la típica persona que consume emociones. Hace de su vida una búsqueda continua de novedades y de estímulos. Está en un lugar que le brinde servicios óptimos.
hasta que aparece otro lugar más estimulante y con mejores servicios. Es decir, está cerca de Dios mientras Dios estimule sus emociones, sus sentidos, mientras Dios sea práctico o funcional para los intereses personales. Pero apenas aparezca algo aparentemente mejor, me distancio de Dios y continúo con lo otro, porque Dios después de todo sigue siendo una opción para ese grupo de personas y por lo tanto de esa manera no lo puedo amar con sinceridad. Y número 4, el cuarto grupo al que hace referencia a este escritor es el jugador. Lo único que busca es ganar, sacar provecho de cada experiencia y de cada vínculo. Toda esta descripción, una vez más, me enseñó a veces a reflejarme en qué momento yo he sido un paseante, un turista, un vagabundo, alguien que se aprovecha de la ocasión, alguien que se aprovecha de estar cerca de Dios, pero que no profundiza en su relación con Él y que por lo tanto no muestra el verdadero amor que debería de tener. Es la típica persona que estaría dispuesta a ir al cielo aun cuando Jesús no esté ahí. Es más, se lo pregunto como una manera de reflexionar. Hipotéticamente hablando, por supuesto. ¿Usted estaría interesado en ir al cielo si Jesús no estuviera ahí? ¿Estaría interesado? Por supuesto, la pregunta es hipotética. El Señor, por supuesto, está en todos lados. Simplemente permítame graficarlo nada más para que valoremos nuestras motivaciones. ¿Estaría interesado en ir al cielo si luego se entera de que Jesús no está ahí? Recuerde, puede tener salud total, puede tener vínculos muy profundos con otras personas, una conciencia limpia, cero problemas, cero enfermedades, cero de todo lo que se vive en el día a día acá en el planeta Tierra. Pero no estaría Jesús. ¿Estaríamos interesados en ir todavía? ¿Sería una meta para su vida? Cuando yo me veo en todo esto, sinceramente, hay momentos cuando me decepciono y me frustro. Porque una vez más, cuando comienzo a ver la forma en la que Él me ama y lo comparo con la forma en que yo lo amo a Él, me doy cuenta que estoy lejos de amarlo como Él se lo merece. Lejos, totalmente. Y la pregunta que me salta es, ¿cómo entonces amo a Dios? ¿Cómo se le tiene que amar? ¿Cómo amarlo? Porque mis estimados, esta es una pregunta que debería de ser de vital importancia, puesto que se ha convertido en el principal y más grande mandamiento que nos dejó el Señor. Cuando le preguntan, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Por lo tanto, es clave saber cómo se le tiene que amar entonces. ¿Cómo amar al Señor? Lo amo miren, a través del estudio de la palabra usted puede encontrar algunas respuestas bíblicamente correctas. Por ejemplo, ¿se ama a Dios cómo? Obedeciendo. ¿Sí o no? La Biblia nos enseña que aquel que ama al Señor obedece sus mandamientos. Si amas al Señor, obedece sus mandamientos. También la Biblia nos enseña que una manera en la que mostramos amor es a través del agradecimiento, agradeciendo por su fidelidad, agradeciendo porque ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y número 3, también creyendo a su palabra, creyendo por lo que Él ha dicho que sucederá en nuestra vida. Es una forma, por supuesto, en la que nosotros podemos mostrar el amor. Sin embargo, aunque es correcto, por supuesto, me pregunto, ¿yo amo al Señor solamente entonces porque es una responsabilidad o porque es un deleite? Se lo traslado a la vida cotidiana de familia. ¿Yo amo a mi esposa porque tengo que amarla o porque me encanta estar con ella? ¿La Biblia me dice que tengo que amarla? Sí, por supuesto, es un mandato también.
Lo que me lleva a entender que el amor no puede estar basado en emociones, por supuesto, sino en una convicción, es una decisión, pero no es únicamente eso. Entonces amo a mi esposa porque ni modo, porque me casé con ella hace 14 años y ahora tiene la niña, y ni modo. No tengo de otra. ¿Cómo se sentiría ella? O la amo, además de que entiendo que debo hacerlo, porque quiero hacerlo. Se lo traslado a Dios una vez más. ¿Amo a Dios solo porque es un mandato? ¿O porque hay algo en mi corazón, en ese ser interior que es intangible, que no se toca, pero que está profundamente interesado en la persona de Jesús? Se lo pregunto. Esta es la esencia de lo que significa amar a Dios. Es estar satisfecho en Él. Esa es la esencia. Es estar satisfecho en Cristo. Como lo decía el salmista en el capítulo 27, versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para que me vaya bien? ¿Para que me dé un milagro? ¿Para que siempre me bendiga? ¿Para que responda todas mis oraciones? ¿Para qué quería eso el salmista? Para contemplar la hermosura del Señor. Noten la motivación del salmista. ¿Lo demás es incorrecto? No, el Señor también lo da, por supuesto. Viene como parte del paquete de estar en comunión con Él. Pero ¿cuál es el eje de mi búsqueda al Señor? Para contemplar la hermosura de Él. Lo voy a llevar a dos escenarios, dos historias, para graficarles aún más el tema del amor, de cómo aprender a amar al Señor, porque esa es la pregunta que quiero responder en este mensaje. ¿Cómo hacer para amarlo? Porque a veces uno en la necesidad de querer mostrarle amor al Señor se termina convirtiendo en un religioso. Y la religiosidad, en lugar de acercarnos a Él, nos termina por distanciar. Por favor, vaya conmigo y quiero que vea en el libro de Oseas una historia. Busque en su Biblia el libro de Oseas, un libro relativamente pequeño, pero que nos describe una historia que a mí siempre me ha parecido fascinante y a la vez interesante. Recordarán que se trata de dos personajes esta historia, por supuesto, además de Dios. Oseas mismo y una mujer llamada Gomer. Oseas, un profeta a quien Dios le da una encomienda, una misión. Escuchen esto. Dios le dice: Oseas, te quiero usar. Yo creo que cualquiera de nosotros, si Dios nos dice, te quiero usar, ¿cuántos estarían dispuestos a decir amén? Y seguramente Oseas se habrá alegrado. Y escucha la misión, le dice Dios a Oseas. Quiero que te cases. ¿Estamos bien? Con una mujer, está bien bonita. Vamos bien. Pero es prostituta. Quiero que a través de tu matrimonio le enseñemos algo al pueblo. Oseas es un hombre extraordinariamente fiel y obediente y decide hacerlo. Se casa con Gomer. Pero a pesar de que comienzan su matrimonio y tienen 1, 2, 3 hijos, a Gomer se le hace difícil olvidar las viejas prácticas. Por lo tanto, aún casada, continúa en sus viejas prácticas, porque al igual que ella y muchas personas, incluyéndome, llega un tiempo en el que, a pesar de que Dios nos muestra su amor, hay sistemas de pensamientos que cuestan desarraigar de nuestro corazón. Y al igual que yo lo he dicho tal vez en algún momento, y también ella,
Y a lo mejor, probablemente, algunos de los que están acá en este auditorio, pensamientos como estos. Voy a buscar a mis amantes, dice Oseas capítulo 2, versículo 5. Voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me han dado todo lo que me hace falta, me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten. Noten eso. Pregunta, ¿acaso Dios no hace lo mismo? Pero por alguna razón son las motivaciones que la llevan a buscar a otra persona. Sin embargo, aún con esa mentalidad, noten lo que Dios hace. Versículo 14. A pesar de todo eso, el mismo capítulo 2, llevaré a Israel al desierto. Recuerden que Gomer representaba a Israel, al pueblo. Nosotros justamente también. Y aquí Oseas viene a representar a Dios, el trato que Dios tiene. Yo soy Gomer en un sentido. Y Oseas viene a representarnos, viene a representar a Dios. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y ahí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Noten el amor de Dios. A pesar de sus infidelidades, haré que se vuelva a enamorar de mí. Y ahora viene el tema matrimonial, donde Dios lo va a ejemplificar de la siguiente manera. Dios le dice a Oseas, ¿sabes qué, Oseas? Yo sé que tu esposa ya no vive contigo, abandonó la casa. En el capítulo 3 ustedes pueden notar eso, que ya Oseas y Gomer ya no vivían juntos. Ya se habían separado. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas algo. Ve y busca a tu esposa. Búscala y dile que la amas. Decirlo es poético. Hacerlo debe ser un problema serio en el corazón. Es lo que sucede, versículo 1 del capítulo 3 de Oseas. Oseas, tu esposa te es infiel. ¿Qué diría Oseas? Sí, Señor, nada nuevo me estás diciendo. Todo el pueblo se ha dado cuenta. Tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. Sin embargo, ve y ama a tu esposa. Ve y dile que la amas. Ahí es donde me veo yo. Las veces que he caído en un hábito pecaminoso, las veces que mi mente permite ideas que no deberían de albergarse, las veces que me siento en mi punto más bajo por causa de mis decisiones, viene Dios y te dice, te amo. En tu punto más bajo, como se los he dicho en el pasado, el Señor te llama por tu nombre. Y no solamente te llama por tu nombre, te dice, te amo. Esa es la clase de amor que tiene el Señor. Y no basta esto. Oseas, adicionalmente, versículo 2, noten lo que sucede, Él va a buscarla. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata. Es su esposa y pagó por ella. Explíquenme. ¿Dónde se repite esto? En la cruz. Se repitió. Soy su creación, Él me hizo y pagó por mí. A precio de sangre hemos sido comprados, dice su palabra. ¿Por qué me tendría que comprar a precio de sangre? Porque al igual que Gomer, he sido infiel. He tomado distancias. He dicho, hecho o pensado cosas. Y ese es el amor del Señor. Y le di 300
30 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Lo que me lleva a recordar una vez más aquella palabra: yo amo a Dios porque Él me amó primero. Yo amo al Señor porque Él me amó primero. Un buen amigo me dijo lo siguiente cuando estábamos compartiendo de un tema parecido. Le estaba diciendo justamente esto. Y entonces, en un momento de la plática, él llega a decir: conviene pensar menos en mi amor por Él y más en su amor por mí. Quizás solo así lo aprenderé a amar de verdad. ¿Saben cuál es una forma, no la única, que pudiéramos comenzar a amar al Señor? Comenzar a pensar cada vez más en cómo me ama Él a mí. Porque entonces naturalmente todo mi ser se va a desbocar a tratar de responder a ese amor. Tal vez jamás lo vamos a hacer en el mismo nivel, es imposible, no podemos, es imposible. Pero pudiera ser una primera forma a través de la cual yo intente mostrarle al Señor que le amo. Entiendo que Él me amó primero y que me compró a precio de sangre. Y permítame darle ahora la segunda forma. Y esta es la segunda historia y la última que le comparto. Por favor, vaya al libro de Lucas, capítulo 7, verso 36 en adelante. Esta es otra historia fascinante. Jesús nos va a narrar aquí un episodio que para mí es fundamental en todos aquellos que queremos y anhelamos amarlo a Él con todo nuestro ser. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Verso 37. Recuerden que cuando dice se sentó a la mesa no es sentarse como nosotros hoy entendemos el comedor. No era un comedor alto ni eran sillas. Se sentaban en el suelo y el comedor tenía quizás una altura como esta. Era bajo, por supuesto. Verso 37. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Era típico que las mujeres de aquella época colgaban acá un frasquito que usualmente, a menudo, era un frasco muy caro. Y que al usarlo, la única manera era quebrándolo. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: noten la mentalidad del hombre. Si este hombre fuera profeta, refiriéndose a Jesús, sabría quién es la que lo está tocando. Lo interesante es que Jesús sí sabía quién era. Jesús sabía quién era la mujer, por supuesto, y qué clase de mujer es. Una pecadora. Siempre se nos ha hecho más sencillo poder ver el pecado en otros que el dolor que está atravesando el otro o la necesidad que el otro está mostrando. Verso 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Porque Jesús supo, por supuesto, lo que pensó el otro. El otro no lo dijo en voz alta, lo pensó para sí mismo. Pero Jesús, como lo sabe todo, mientras la mujer está desbordada en llanto, ungiendo sus pies con perfume, llorando y secando a la vez con sus cabellos, aprovecha la ocasión para contarle una historia al fariseo. Noten lo que sucede, versículo 41. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, y aquí la pregunta: ¿cuál de los dos lo amará más? ¿Cuál? A los dos se les perdonó la deuda. ¿Cuál va a amar más? Y escuchen la respuesta entonces del fariseo
que se llamaba Simón. Supongo que aquel a quien más se le perdonó. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, viendo a la mujer, noten esto, cuando ves a esta mujer, le dice Jesús, ves a esta mujer, es decir, ves su corazón, ves su alma, podés ver lo que ella está haciendo en el fondo. Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, escuchen esto, pero ella no ha dejado de ungirme, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Y todas estas prácticas debían ser de cortesía y por respeto. El Señor no le estaba sacando en cara algo, era algo natural que se hacía cuando llegaba una visita, y especialmente si era un maestro. Por respeto se le besaba, por cortesía se le lavaba los pies, por cortesía. Usualmente el anfitrión, si era un maestro, le ponía la mano en el hombro. Se sentaban en el patio. La casa de los fariseos a menudo eran compuestas por un patio abierto, de ahí que algunas personas podían entrar sin problema, porque era una forma en la que el fariseo le decía a sus vecinos, vengan y escuchen que tengo a un invitado de honor aquí. Por eso se explica que la mujer entró a esa casa. Por eso se explica que ella entra en medio de esa conversación. Por esto te digo, verso 47, si ella ha amado mucho, noten aquí está la clave, si ella ha amado mucho, ¿sabes por qué razón es? Es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Lo que le estaba diciendo Jesús al fariseo es lo siguiente. ¿Sabes cuál es el tema? Esta mujer está mostrando todo este amor por una sencilla razón. Ella sabe la cantidad de pecados que se le ha perdonado. Ella conoce la suprema necesidad que tiene. Y tu problema es que vos no. Básicamente es lo que le dijo. Ella sabe que se le ha perdonado mucho y vos crees que se te ha perdonado poco. Y cuando yo creo que se me ha perdonado poco, ¿cómo es mi amor? Poco. ¿Cuál es entonces la forma en la que puedo aprender a amar mejor al Señor? Cuando entiendo el peso del perdón que he recibido, el peso del pecado que se me ha perdonado. Mi amor por Jesús es mayor cuanto más siento el peso de mi pecado. Pregúntense por un momento, ¿por qué me perdonó el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me perdonó? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Otra pregunta, ¿cuánto? Y alguien podrá decir, hace años el Señor me perdonó tanta bandidencia. ¿Y hoy? ¿Cuánto me perdona hoy? ¿Cuánto me perdona hoy? ¿Por qué es tan importante esto, mis estimados? Porque básicamente lo que define es dónde está el tesoro de mi corazón. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Y qué significa no ser digno de él? Significa que no lo vas a tener. Si no amas a Jesús, no vas a tener
a Jesús. Pablo todavía le sube un poco el tono a este tema y dice en 1 Corintios, capítulo 16, verso 22, si alguno no ama al Señor, sea anatema. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene el amar al Señor como Él realmente se lo merece? Estimada familia, cierro con esto. La mayor demanda de nuestra fe cristiana no está en la transformación de nuestra voluntad. Eso es importante, muy importante, pero no está ahí la mayor demanda. La mayor demanda de un cristiano no es que si hoy es alcohólico, mañana ya no lo va a ser. Eso es bueno. La mayor demanda para un creyente no es si hoy es mal hablado, mañana habla bonito. Si hoy es enojón, mañana es manso. La mayor demanda no es que si hoy despilfarra plata, mañana aprenda a administrarlo. Por supuesto, todas esas cosas son evidencias de un cambio, pero no es la mayor demanda que hay en nosotros. ¿Saben cuál es nuestra mayor demanda? Poder entender cuál es nuestro tesoro. ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? De tu corazón. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué es lo que te hace sentir satisfecha o satisfecho? ¿Qué amas con todo tu ser? El gran teólogo Agustín de Hipona dijo, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Porque la única forma en la que voy a aprender a amar al Señor es arrancando aquello que he considerado más valioso. El apóstol Pablo llegó a decir, todo lo que antes consideraba digno, valioso, hoy lo considero basura por causa de Cristo. Porque hoy lo conozco a Él. Y como lo conozco a Él, más adelante llega a decir en el capítulo 4 de ese mismo libro de Filipenses, por eso es que puedo aprender a estar contento en las buenas y en las malas. Porque mi mayor tesoro no es estar bien económicamente. Mi mayor tesoro es que lo tengo a Él en mi vida. Como dice Asaf en el capítulo 73 del libro de los Salmos, verso 25, mi mayor bien es estar cerca de Él. Es que estoy cerca de Él. Lo demás, si viene, gloria a Dios. Si no viene, gloria a Dios. Porque de todas maneras lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, estoy satisfecho. Pero solamente será posible, número uno, si medito en cómo me ama Él a mí. Y número dos, en cuánto me perdonó a mí. Porque cuando entiendo cuánto me perdonó, mi amor entonces es mayor por Él. Por favor, cierre sus ojos.